La religiosidad es la que muchas veces no nos permite ver y entender que Dios no es un Dios de casualidades, sino que Dios es un Dios de propósitos. En Dios no existen las casualidades. En Dios existen los propósitos. Así que tu casa, tus hijos no son casualidades de la vida. Tus hijos son propósitos de la vida. Tu matrimonio, tus circunstancias, lo que usted esté pasando o esté viviendo, no son causa o circunstancias que puedan pasarte, sino son propósitos que Dios tiene para ti y para todos los tuyos. ¿Está aquí, iglesia? Dios no es Dios de casualidades. Dios es Dios de propósito. Mire, Dios no une personas, Dios une propósitos. Todo lo que para el hombre sea imposible, para Dios todas las cosas son y serán posibles. Cuando la ciencia te dice no, el Señor te dice sí. Cuando el enemigo te dice no, hasta aquí llegó, ya no vas más allá. No. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aleluya. Mire, usted no escuche ni haga caso lo que dice la gente. Usted escuche y haga caso lo que dice Dios por su palabra. Está aquí. Por eso el hombre no tiene que comer, dicen por ahí, cuento. Yo tengo que comer palabra de Dios. Porque cuando usted come palabra, usted no se va a dejar engañar fácilmente por lo que la gente pueda opinar o pueda decir. No sé si está aquí. Por eso es necesario que nosotros comamos palabra, para que no pueda ser engañado. Porque el plan del enemigo es sacarte del propósito. El plan del enemigo es sacarte del diseño a ti, para que tu gente y tu familia y tus generaciones también salgan del diseño. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Por eso la religión muchas veces no nos permite ver y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted no es una casualidad. Usted es un propósito. No, yo voy a volverlo a repetir. Usted no es una casualidad aquí en la tierra. Usted es un propósito de vida para Dios. Usted fue escogido para grandes planes, para grandes cosas, para grandes propósitos de parte de nuestro Dios. Aleluya. Mire, cuando Dios junta personas, las junta para un propósito. Cuando Dios une gente, las une para un propósito. Porque Él es Dios de vida y no de muerte. Porque Él es un Dios no de casualidades, sino un Dios de propósito. ¿Alguien dice amén? Por eso nada de lo que tú tienes o puedas poseer fue casualidad de la vida. No, todo tiene un propósito. Todo lo que usted pueda tener en sus manos no fue porque así pasó, así sucedió. No. Hay un propósito. Los hijos que tienes, sin importar cómo los tuviste, son un propósito para tu vida. Está aquí. No es el cómo, sino el para. Está aquí. No es cómo se crearon, sino para qué fueron creados y fueron diseñados. Por eso no existe casualidades en Dios. En Dios siempre van a existir propósitos de vida. Alguien dice amén. Tu llamado no es casualidad. Toca a alguien y dile, no, Dios no se equivocó contigo. Dios te escogió porque hay un plan, hay un proyecto de vida, hay un propósito. Dios te escogió, Dios te separó, Dios te diseñó para grandes
cosas en tu vida y para que la gloria de Dios se manifieste en ti. ¿Alguien dice amén? Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todo lo que para el hombre pueda ser una casualidad, para Dios es un propósito. Aleluya. Yo quiero que toque a alguien y dígale: Dios nos pasó de muerte a vida. Y cuando Dios te da vida, te da propósito. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Está aquí, amada iglesia? Los saduceos se acercaron al Señor diciéndole que no hay resurrección de los muertos. Los saduceos conocían de leyes. Los saduceos conocían de religión. Eran hombres religiosos. Eran hombres políticos. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían la revelación del Padre. ¿Alguien dice amén? Los saduceos conocían de leyes, iglesia. Los saduceos conocían de política. Los saduceos conocían mucho la religión, pero no conocían de Jesús. No conocían de la gracia. No conocían de la resurrección. No conocían de la vida eterna. Aleluya. Los saduceos tenían mucho conocimiento, pero erraban en las cosas eternas y divinas. Está aquí. Los saduceos tenían muchos conocimientos. Eran hombres poderosos, eran hombres inteligentes, conocían mucho de política, conocían mucho de la religión, conocían mucho de las leyes, pero no conocían de la vida eterna. Aleluya, está aquí. A su nombre. Y se acercaron al Señor diciéndolo: Señor, no hay resurrección. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, dice. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y también murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también aquella mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 estuvieron con ella? ¿Está aquí, amada iglesia? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya, está aquí. Y muchas veces, escucha iglesia, voy a ser un poco breve. Y muchas veces así está la gente hoy en día, como los saduceos, con conocimiento de política, con conocimiento de leyes, con conocimiento, no sé si aquí hay algún político, la verdad, pero hay gente que la política te pelea por la política, hola, y te defienden tanto la política. Así eran los saduceos, hombres políticos, peleaban por la política. Eran hombres que tenían conocimiento. Asimismo hay gente, ¿cuántos saben de fútbol?
Y te pelean por el fútbol, ¿cierto? Conocimiento de política, conocimiento de fútbol, y te pueden hablar pero maravillas de fútbol. Te pueden hablar maravillas de política. Te pueden hablar maravillas. Aleluya. Escuchen. De todo. Y así mismo hay gente religiosa. Así mismo hay gente religiosa como los saduceos, que te hablan mucho de Dios, pero no viven lo que predican. Está aquí, pero no viven lo que predican. Así como los saduceos conocían de leyes, conocían de política, pero no conocían ni sabían de resurrección, no conocían lo que era vida eterna. Hola. Entonces, amada iglesia, así hay gente como los saduceos, con mucho conocimiento político y religioso, que te hablan mucho de política, que te hablan mucho de fútbol, de la perfección, que te hablan mucho de religión a la perfección. Pero hay gente que habla bonito de Dios, pero no practican lo que predican. Ahora, escuche esto. No sé si usted se ha encontrado con gente que dice: mira, no importa la religión que practiques, igual estamos hablando del mismo Dios. Está aquí. Se ha escuchado gente así. No importa qué religión tú puedas pertenecer, porque solamente alabamos a un solo Dios. Se ha escuchado con gente así. No sé si usted se ha encontrado con gente que dice: no importa la religión, no importa la religión que tú practiques, siempre y cuando sea el mismo Dios. Y hay otros que dicen: todos los caminos nos llevan al cielo. Hola, ¿se ha escuchado gente así? Y discúlpeme, no todos los caminos nos llevan al cielo. No todos los caminos nos llevan al Padre. Solamente hay un solo camino, que se llama Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida eterna. Entonces hay gente con ese espíritu de saduceo que te puede hablar mucho, muy bonito de Dios. Mira, la religión no te salva. Los saduceos eran hombres religiosos, hombres muy importantes, pero estaban metidos en lo que era política y religión. Sabían mucho de leyes, pero no conocían de la resurrección. Cristo no se las había revelado. Por eso les trataba como maestro. Lo tenían como un maestro, como un hombre sabio y que conocía de cosas, pero no lo habían reconocido como el Hijo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo, cuando Jesucristo se nos revela en nuestras vidas, nosotros pasamos de muerte a vida y comenzamos a ver la vida totalmente diferente. ¿Está aquí, amada iglesia? Por eso la gente no necesita una religión para ir camino al Padre. La gente necesita Cristo. Si usted busca una iglesia para ser salvo, se va a perder. Usted tiene que buscar a Cristo para ser salvo. Porque dice Jesús: yo soy la verdad. Yo soy el camino al Padre y yo soy la vida eterna. Por eso no busque la verdad por otro lado, búsquela en Cristo. Porque por medio de la religión nadie será salvo. La única salvación la podemos tener por medio de Jesucristo. No hay otro, aleluya. Por eso hay gente que te dice: no, todos los caminos nos conducen al cielo. No, bueno, ese es el concepto de la gente. Pero mi concepto es, según la palabra, es que hay un solo camino que se llama Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Mire lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Se lo leo rápido si no lo tiene. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo tiene ahí. Porque hay un solo Dios, aleluya, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Escucha, iglesia, no hay otro mediador.
para que usted y yo podamos ser salvos. El único se llama Jesucristo. La religión no te salva. La doctrina no te salva. Las leyes no te salva. Conocer de política no te salva. Lo único que nos puede dar salvación y vida eterna se llama Cristo Jesús, el camino al Padre. ¿Alguien está aquí? A su nombre. Por eso cuando alguien viene y me dice que todos los caminos nos llevan al cielo, sin importar la religión, no, porque no se trata de practicar una religión. Y cuando la gente está errada, porque eso le decía el Señor a los saduceos: ¿por qué erráis? Ustedes están equivocados. Porque así hay gente en este tiempo, gente errada, predicando algo a la cual ellos no lo viven. Es que todos los caminos nos llevan al cielo. No importa a qué religión tú puedas pertenecer, si solamente alabamos a un mismo Dios. Discúlpeme, el Dios que muchas veces la gente alaba no es el Dios que yo alabo. No sé si está aquí. Muchas veces la gente dice: el mismo Dios en que tú crees es el mismo Dios en que yo creo. ¿Y sabe qué? No siempre es el mismo Dios. Toque a alguien y dígale: hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Porque muchas veces en el Dios que la gente cree no es en el mismo Dios que yo creo. ¿Está aquí? Porque muchas veces el Dios al cual la gente cree no es el mismo Dios al cual yo creo, ni al Dios que usted cree. ¿Alguien dice amén? Porque al Dios que yo creo es el Dios al que no maltrata. Está aquí. Al Dios que yo creo es el Dios que no golpea. El Dios que yo creo es el Dios que no insulta, que no maldice, que no peca. Al Dios que yo creo es el Dios que no adultera, que no fornica. Al Dios que yo creo es el Dios que no bebe, que no fuma, que no roba ni mata. Al Dios que yo creo es el Dios que ni señala, ni critica, ni juzga. Por eso no todo camino te lleva al Padre, solamente Jesucristo, el único camino a la vida eterna. Por eso hay gente, amada iglesia, la gente religiosa, porque a veces así es la religión. Tienen su concepto religioso y creen que por practicar una religión serán salvos también. Porque muchas veces al Dios que la gente predica o al Dios que ellos viven, no es muchas veces al Dios al cual yo predico y yo lo vivo. Está aquí. Porque ¿cómo alguien te puede decir: es que tu religión, yo respeto tu religión, pero yo también tengo la mía? Hola, yo también tengo la mía. Y a la final es el mismo Dios que tú crees, es el mismo Dios que yo creo. No. Porque el Dios que ellos creen muchas veces es distinto al Dios que yo creo. Porque el Dios que yo creo es un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que restaura. No es un Dios que juzga, no es un Dios que señala, no es un Dios que murmura, no es un Dios que critica. ¿Alguien dice amén? Porque no es el mismo Dios al que la gente dice que ellos tienen. Porque muchas veces la religión nos hace pensar, que no hay problema, que yo practique cualquier otra cosa y yo voy a ser salvo. Si es el mismo Dios. Pero yo digo, pero no creo que sea el mismo Dios al cual yo predico. Porque el Dios que yo predico me sacó del alcohol. Hola. El Dios que yo predico es el Dios que a mí me restauró cuando yo estaba en el piso. Está aquí. El Dios que yo predico es un Dios diferente. Cuando tú comienzas a ver a la gente, y no es que estamos criticando de aquello, sino que dicen que es el mismo Dios que ellos predican o que ellos hablan, al mismo Dios que nosotros predicamos y practicamos. Pero yo digo, pero ¿será el mismo Dios?
Porque el Dios que yo tengo, si yo tenía palabras malas, Dios me cambió mi manera de hablar. Ese es el Dios que yo predico, el Dios de la Biblia. Y por eso usted muchas veces ve en diferentes plataformas cómo la gente predica de Dios, pero no testifican de lo que predican. En mi WhatsApp tengo mucha gente que me comparte textos bíblicos bonitos. Y escuche esto. Y me quieren hacer pensar que estamos practicando y hablando del mismo Dios. Yo digo, no. I'm sorry con excuse me. Podrás decir lo que quieras, pero no es el mismo Dios. Porque si fuera el mismo Dios, no hicieras lo que haces. No practicas lo que practicas. No sé si está aquí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es el mismo Dios que muchas veces la gente practica. Porque el Dios que yo creo es un Dios que cumple sus promesas de generación en generación. Las promesas se cumplieron en Abraham, las promesas se cumplieron en Isaac, las promesas se cumplieron en Jacob. O sea, es un Dios de promesas, es un Dios de generaciones. Y es el Dios el cual practicamos y el Dios en el cual vivimos. No es muchas veces el Dios que la gente, la religión ha creado. Porque yo no conozco, el único padre de mentiras se llama Satanás. Hola. Entonces yo puedo decir, ¿cómo tú puedes tener al mismo Dios al cual tú predicas cuando todavía sigue estando la mentira en tu boca? Hola. Entonces, cuando yo sé que el padre de mentiras es Satanás, entonces no es el mismo Dios al cual yo predico. Podrás decir tú que es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios. Que todos los caminos te llevan al Padre, mentira del diablo. El único camino se llama Cristo Jesús. No hay otro. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. No hay otro. ¿Alguien me está entendiendo? A su nombre. Yo creo. Es que mire, cuando la gente te dice que el mismo Dios que ellos tienen es el Dios que tú tienes, cuando hay personas que ni siquiera son capaces de perdonar a sus propios padres. ¿Está aquí? Entonces cuando a mí me hablan y me dicen que es el mismo Dios, un Dios que perdona y que no perdonas a tus padres, entonces no es el mismo Dios al cual yo predico. Porque el Dios que yo predico, la Biblia me enseña que yo tengo que honrar a padre y madre. El Dios que la gente muchas veces predica y maldicen a uno, maldicen a otro, cuando la Biblia me enseña, el Dios que yo predico, que tú tienes que bendecir al que te maldice. Por eso la gente cuando te trata de decir que no, es que es el mismo Dios, no es el mismo Dios. O sea, la religión te hace pensar o hace creer que sí, que es el mismo Dios y no es el mismo Dios. O sea, no me malinterprete. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de que sí, ellos se refieren al mismo Dios, pero no están predicando del mismo Dios. Porque yo conozco al Dios de amor. Yo conozco al Dios de bondad. Yo conozco al Dios de misericordia. Yo conozco al Dios de gracia. Yo conozco al Dios bueno, misericordioso, apacible, al Dios que ama, el Dios que guarda, el Dios que bendice. Ese es el Dios que yo conozco. Alguien dice amén. Bueno, allá con tu religión, que yo estoy con la mía. No, yo no tengo religión. Yo tengo a Cristo. Yo no necesito la religión para ser salvo. Yo necesito a Cristo para ser salvo. Cristo
es el puente al cielo. Cristo es el camino al Padre. No hay otro. Entonces cuando la gente te dice, no, que es el mismo Dios, y digo, no, pues, o sea, ¿cómo es? Tú me dices que es el mismo Dios, pero tú engañas a tu esposa. Hola. Tú dices que es el mismo Dios, pero adulteras y fornicas cuando quieres. Está aquí. Dices que es el mismo Dios, pero tú robas y mientes. Hola, está aquí. Dices que es el mismo Dios, pero maldices a todo el mundo. Dices que es el mismo Dios, pero criticas, juzgas y señalas. Y dices que es el mismo. No sé si está aquí. Porque el Dios que yo predico, iglesia, el Dios que yo predico no roba, no miente, no mata, no engaña, no hiere, no maldice, no juzga, no critica, no señala. Está aquí. Entonces no es el mismo Dios. Piensan que es el mismo Dios, porque el Dios que yo conozco es el Dios que restaura y que liberta. Es el Dios que restaura, que liberta, que sana, que rompe cadenas y rompe maldiciones. Ese es el Dios que yo predico. Aleluya. A su nombre. Ese es el Dios que yo creo. Yo no sé en cuál Dios usted cree. Hola. Entonces, los saduceos eran hombres religiosos. Practicaban las leyes, pero no sabían de resurrección. No sabían ni conocían de gracia. No sabían lo que era la vida eterna. Hola. Y así hay gente. Ahora, escuche esto y con esto ya estoy cerrando. Una cosa, o sea, porque yo conozco al Dios de procesos. Pero si una persona ya como cristiana, una persona que ya asiste y acude en un lugar, a una iglesia, por decirlo así, no puede estar 3, 5, 8, 10, 15 y 20 años en proceso. Es que todavía Dios está trabajando conmigo. Ya, o sea, ¿hasta cuándo? Hola. O sea, ¿qué obra tan difícil ha sido? Está aquí. Entonces yo conozco al Dios de proceso. Yo conozco al Dios que va cambiando, que va restaurando, que va levantando, que va edificando. Está aquí. Pero llega un momento que ya uno lo que era ya no es. Ese es el Dios que yo conozco. Claro, con uno es más rápido, con otro va. Pero ¿hasta cuándo? Hola. Entonces yo digo, entonces no es el mismo Dios que yo predico. Porque si ya tengo en el evangelio 10, 15 años, yo no puedo predicar y decir que es el mismo Dios cuando el fin de semana estoy metido en la discoteca y el domingo en la iglesia. Hola. Obviamente 15, 10 años en el evangelio. Yo digo, entonces es el mismo Dios. Yo digo, no es, para mí no es el mismo Dios. Ahora, entiendo el proceso. Claro, pastor, se me hace todavía difícil, pero ahí voy. Hola. Ahora, escuche esto. Cuidado, me va. Pastor, estoy dejando ya el trago. Ya tengo en esa lucha dejando el trago. Ya he ido evolucionando, porque antes me tomaba 5, ahora me tomo 1. Dios es un Dios de proceso. Dios es un Dios que cambia, que va restaurando. Porque yo no puedo tener 5, 10, 15 años en el evangelio y todavía está la mentira en mi boca. Entonces no es el mismo Dios que yo predico. Porque el padre de la mentira se llama Satanás. Entonces yo no puedo decir que es el mismo Dios cuando la gente está dentro de la iglesia y sigue fornicando, adulterando, en los vicios. Está aquí. Entonces para mí no es el mismo Dios. Ojo, entiendo el proceso. Dios es un Dios de proceso. Y Dios va cambiando, Dios va restaurando.
a medida que yo disponga mi corazón. Muchas veces lo que el hombre necesita es disposición para que Dios obre en nosotros. Hay una cosa que hace Dios y la otra la hacemos nosotros. Es que Dios me tiene que cambiar, sí, pero comienza cambiando uno mismo. Dios lo puede hacer. Ese es el Dios que yo conozco, iglesia. El Dios que cambia. Y no se trata de señalar ni juzgar, pero se trata de ser cada día mejor. Mire, no pida ser perfecto, pida ser cada día mejor. No pida ser perfecto, pida ser cada día diferente. Está aquí. Sea mejor que hoy. Sea cada día mejor. Poco a poco. La Biblia dice que somos nosotros el barro en las manos del alfarero. Y Dios va obrando, Dios está trabajando. Pero tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros. Hola. Mientras no dejamos, entonces el alfarero no puede hacer, no nos puede diseñar, no nos puede volver a hacer. Hola. Si nosotros somos barro, tenemos que dejar que el alfarero obre en nosotros, trabaje y nos moldee, no como yo quiero, sino como Él quiere que seamos. Ese es el Dios que yo conozco. No es el Dios de la religión, como muchos nos hacen pensar. Y a ese es al Dios al cual usted tiene que presentarle en su casa. El Dios de vida y no de muerte. El Dios que todas las cosas imposibles Él las puede hacer posible. ¿Alguien me está entendiendo? Ese es el Dios que yo creo, no en el Dios de los saduceos. Yo creo en el Dios de Abraham, iglesia. Yo creo en el Dios de Isaac. Yo creo en el Dios de Jacob. Yo creo en el Dios que impacta generaciones, iglesia. Aleluya. Yo creo en el Dios que impacta vidas. Yo creo en el Dios que da vida y da propósito. Alguien dice amén. No todos los caminos nos conducen al Padre. La religión jamás nos va a llevar a la verdad. El único ser que nos puede llevar al Padre se llama Jesucristo. Alguien dice amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Él es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Él da vida, iglesia. Él da vida y la da en abundancia. Él la da en abundancia. Y dice la palabra que los que en el tiempo de la resurrección, cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado y seremos levantados en nube de gloria y seremos llevados ante la presencia del Padre. Yo conozco ese Dios, iglesia. Si usted aún todavía no cambia su carácter, no me diga que es el mismo Dios que yo predico. Si Dios todavía no ha cambiado tu altivez, tu arrogancia, tu ego, no me diga que es el mismo Dios que yo predico. Si todavía hay cosas que haces que no están bien delante de Dios y ya tenemos tiempo en el Evangelio, no me diga que es el mismo Dios al cual yo predico. Porque yo creo en el Dios que lo cambia todo. No por partes, sino todo. No es lo mismo
ser una vida en proceso, a que yo no quiera hacer lo que Dios me manda hacer por su palabra. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que sus promesas las da de generación a generación. Cuando usted predica el Cristo de la palabra y vive la palabra, tus descendencias también conocerán al mismo Dios. No al Dios que conoce la gente, no al Dios que dice la gente de afuera, sino al Dios de la palabra. El Dios que da vida y da vida en abundancia, iglesia. Entonces no digamos que es el mismo Dios, si aún todavía Dios no ha hecho en nosotros, si aún todavía no hemos dispuesto ese corazón para que Dios haga en nuestro corazón. Y así hay mucha gente hoy en día, como los saduceos. Conocen de leyes, conocen de palabra, conocen de política, de religión, pero no se les ha sido revelado al Cristo de la gloria. Alguien dice amén. Yo no sé por qué usted está luchando. Yo no sé qué se te ha sido difícil dejar y soltar. Yo le digo algo, uno de mis mayores vicios era el alcohol. Para mí no había día, para mí todos los días eran iguales. Me daba lo mismo beber un sábado que beber un lunes. Me daba lo mismo beber un martes que beber un domingo. Para mí era lo mismo. Pero cuando yo conocí al Cristo de Abraham, de Isaac, de Jacob, que bendice generación, de generación en generación, y cuando yo abrí mi corazón para recibir a Cristo, yo dije: Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Obra en mí. Hazme un nuevo hombre. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva persona. No quiero ser el mismo. No quiero dar ese mal ejemplo a mis generaciones. Diga conmigo: disposición. Eso es lo que muchas veces nos falta. Disponer nuestro corazón para que Dios obre en cada uno de nosotros. ¿Qué le falta a la gente de afuera cuando predica que supuestamente es el mismo Dios? Disponer su corazón. Y cuando llegue sobre ellos el Espíritu Santo, les dará vida y propósito. Porque a eso viene el Señor a nuestras vidas. A darnos vida y a darnos un propósito de vida. Alguien dice amén.